Elsa, cuando quieras. Muy buenas tardes. Iniciamos hoy el ciclo de charlas 2022 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber y soy la directora del mismo. Durante este año compartiremos trabajos realizados por investigadores del instituto, investigadores de otras universidades nacionales y profesionales de la disciplina que abordarán temas de interés. Este año hemos organizado 10 charlas en total, una por mes, salvo los meses de junio y noviembre, que tendremos 2. Queremos agradecer en nombre del Instituto muy especialmente a la Secretaría de Investigación, la Secretaría General de la Facultad y al Centro Cultural Universitario Paco Urondo por su apoyo en la transmisión de estos encuentros. Sabemos que están con muchísimo trabajo debido a la vuelta de la presencialidad, de modo que gracias con mayúsculas. Sin más, escuchamos a Camila Indart, quien se referirá a la información científica en Argentina desde una perspectiva histórica. Adelante, Camila, bienvenida al ciclo, lo iniciamos contigo hoy en la charla número 1. Te escuchamos. Bien, bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Mientras comparto pantalla, quiero agradecer por la invitación a Elsa y a todo el equipo de INIBI para contarles en esta charla qué estoy investigando en el marco de un doctorado que estoy realizando. Empecé adelantada. Bueno, el título de mi presentación es La información científica en Argentina desde una perspectiva histórica. El título de esta charla es muy amplio porque digamos, por el requerimiento de que sea un título cortito, sobre todo para YouTube, pero a lo largo de la charla les voy a ir contando cuál va a ser el tema específico que voy a realizar para mi tesis doctoral. Bueno, esta tesis doctoral la estoy realizando en el marco de una beca doctoral de CONICET. Estas becas son de dedicación exclusiva y tienen una duración de 5 años. La dedicación exclusiva implica que son solamente compatibles con un cargo docente de dedicación simple. En mi caso, comencé con la beca el año pasado, en 2021, y tuve que renunciar a un cargo de bibliotecaria que tenía en la Facultad de Filosofía y Letras, para dedicarme de lleno a esta tarea. Bueno, en el marco del doctorado tengo una dirección que está compuesta por dos investigadores de CONICET. Mi director es Pablo Kramer, que es investigador superior de CONICET con lugar de trabajo en la Universidad de Quilmes. El director de la beca es quien cede el lugar de trabajo al becario, por eso mi lugar de trabajo formal también es la Universidad Nacional de Quilmes. Pablo Kramer es sociólogo y doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad por el Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad en París.
Trabaja aspectos institucionales, cognitivos e históricos de la dinámica de los campos científicos, y también la producción y uso social del conocimiento científico y las relaciones entre centros y periferias. Además me codirige la doctora Adriana Feld, que es investigadora adjunta, con lugar de trabajo en la Universidad Maimónides. Adriana Feld es historiadora y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Trabaja en Historia Sociopolítica de la Ciencia en Argentina y en América Latina. Aborda temas como los modelos de políticas científicas, el rol de organismos internacionales en las políticas de ciencia y tecnología, y la cooperación científica internacional. Por afinidad, digamos, temática, en mi tesis doctoral, mi directora va a ser Adriana Feld, y va a ir como codirector Pablo Kramer. Bueno, Pablo Kramer además dirige un centro de investigación en la Universidad Maimónides, que es el Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde, digamos, confluimos becarios e investigadores que trabajamos en el campo de los estudios sociales de la ciencia. Tenemos lugares de trabajo, y además periódicamente nos reunimos para compartir avances de investigación, discutir acerca de estos avances, lo cual hace muy rico el trabajo de investigación, ¿verdad? Como ir aprendiendo con otros el oficio de investigar. Bueno, por un lado va, digamos, lo que es la beca de CONICET, que financia CONICET, digamos que es una especie de salario mensual, y por otro lado, uno tiene que, cuando tiene una beca, tiene que inscribirse a un programa de doctorado de una universidad nacional. En mi caso, yo elegí el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Quilmes. No pude elegir el doctorado en Bibliotecología de Filo porque uno de los requisitos de CONICET es que el doctorado esté acreditado por la CONEAU. Y lamentablemente el doctorado de Bibliotecología todavía no tiene esta acreditación, y bueno, eso impidió que me inscriba ahí. El doctorado que elegí, como la mayoría de los programas de doctorado, consta de una serie de seminarios obligatorios, optativos. Estos son, digamos, seminarios temáticos, y luego también talleres de tesis, donde se aborda, digamos, de forma más metodológica el trabajo para la elaboración del producto final del doctorado, que es la tesis doctoral. Digamos, también a lo largo de los años de doctorado, uno tiene, además de cursar, tiene que ir realizando la investigación que tendrá como fruto esa tesis doctoral. Entonces ahora les quería comentar un poco cuál va a ser, digamos, qué proyecto yo presenté para presentarme a la beca y hacer mi doctorado. El proyecto que hay que presentar o el plan de trabajo que hay que presentar para la beca es muy breve, tiene que ser 5 páginas, y en su momento lo titulé Políticas de Gestión de la Información Científica en Argentina, de 1958 a 2020. Ahí ya se puede ver un poco cuál es el recorte que yo voy a abordar acerca de la información científica, que es un tema muy amplio y podría, digamos, trabajar distintos temas. En mi caso, yo elegí trabajar con las políticas públicas en las que la información científica es objeto en Argentina. Sobre políticas públicas, digamos, voy a dialogar con 2 grandes tipos de políticas. Por un lado, las políticas de información, que son el conjunto de leyes, regulaciones y toma de decisiones acerca de la creación, el procesamiento, el flujo, el acceso y uso de información en general, no solamente información científica. Y por otro lado, el otro tipo de políticas va a ser las políticas científicas, que son aquellas medidas que los estados nacionales toman para estimular el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y también para utilizar los resultados de la investigación para los objetivos políticos generales. Las políticas no solamente, digamos, se agotan en leyes y programas, sino que comprenden una gran cantidad de acciones emanadas de distintos organismos públicos, también en distintos niveles.
¿no? En algunos momentos, niveles, digamos, nacionales, provinciales, municipales. En algunos momentos estas acciones, digamos, van a estar coordinadas, pero en otros momentos históricos no. Y puede ser que se observen políticas contradictorias, ¿no? Medidas contradictorias o medidas que vayan a una misma, digamos, a un mismo objetivo. Entonces la idea es como analizar en este gran periodo, bueno, cuáles han sido esas políticas, a qué objetivos iban dirigidas, digamos, si había una confluencia de esas políticas o si había algunos roces o discontinuidades. Bueno, también en este título yo utilizo la palabra gestión, porque a mí lo que me interesa es enfatizar, digamos, que el tipo de política que a mí me interesa es aquella que tiene que ver con el control de los procesos y los sistemas mediante los cuales se crea, se adquiere, se organiza, se almacena, se distribuye la información, con el fin de promover el acceso, el procesamiento y el uso de esta información en organizaciones o personas con determinados fines, ¿no? En el desempeño de sus tareas. En este caso, en el ámbito científico. Bueno, el concepto tal vez más denso, digamos, más profundo semánticamente que aborda en ese título es el de información científica. Como los especialistas en información sabemos, el concepto de información es como muy tiene muchos significados, ¿no? Y seguramente, digamos, en mi trabajo de tesis yo voy a tener que utilizar una definición más bien precisa, que me permita recortar el universo de información científica que puede existir. Pero en este momento yo utilizo una definición más bien amplia que me permita incluir una mayor cantidad de objetos, de cuestiones, con el fin de después, cuando ya esté más avanzada la investigación, poder seleccionar cuál va a ser mi recorte. Entonces, yo voy a entender como información científica todo conocimiento científico o producto de la actividad científica que haya sido materializado en un soporte físico o digital, independientemente de su formato y características. Digamos, entonces esta definición me va a permitir incluir en un primer momento una variedad de tipos documentales como artículos científicos, tesis, informes técnicos, conjuntos de datos también, para luego ver qué es lo que a mí me interesa abordar. Y también porque yo trabajo un recorte temporal amplio en el que, digamos, qué se consideraba como información científica o cuál era el objeto de las políticas científicas varía, ¿no? Pensemos en el mismo artículo científico, cómo ha ido variando en su formato, los elementos que incluye o no. Por ejemplo, antes no incluía el elemento resumen, en algún momento se empieza a estandarizar ese tipo documental. Por eso, bueno, utilizo esta definición más bien amplia. Y bueno, y el último elemento de este título es el tema de la periodización o del recorte temporal, que como todo recorte temporal es arbitrario. Yo elegí comenzar mi trabajo, que me interesa hacer un trabajo histórico, a partir de un momento fundacional, digamos, de las políticas científicas en Argentina, que es la creación del CONICET en 1958. Digamos, hay antecedentes a este tipo de organismo de ciencia y tecnología, pero elegí ese porque tiene una significación muy importante también y va a iniciar una época muy fructífera en torno a la organización de la información. Y, digamos, termina mi recorte en 2020 porque me interesa particularmente incluir todo lo que son las políticas de acceso abierto que, digamos, por mi experiencia profesional y como estudiante en otros ámbitos,
me parece que, digamos, las políticas de acceso abierto problematizan o ponen en discusión para un público muy amplio, digamos, especializado en bibliotecología y también científicos, el tema de la importancia, la relevancia de discutir y establecer políticas sobre la información científica, ¿no? Cómo se almacena y cómo se difunde. Y bueno, a partir de todo esto, yo planteo una serie de preguntas de investigación que me interesa contestar a lo largo de mi trabajo, que la primera es qué grado de relevancia se le asignó a la información científica dentro de las políticas científicas de cada uno de los periodos analizados. Yo en la diapositiva pongo relevancia discursiva y efectiva porque me interesa ver la tensión que hay entre como una relevancia de orden discursiva o enunciativa, o más bien en el orden de la intención, y contrastarla con los recursos efectivos que se le asignan a este tipo de políticas, ¿no? Recursos materiales, humanos, institucionales. Y eso, digamos, iban por el mismo carril o había una distancia. Luego también me interesa conocer qué tipos de sistemas y servicios de información se generaron en Argentina a partir de la creación del CONICET, cuáles fueron los objetivos de estos sistemas y servicios, en qué modelos de organización de la información científica se inspiraron para su confección, también de dónde, digamos, cuáles son esas fuentes de inspiración. Luego, en qué sistemas de información científica y redes de intercambio internacional participó la Argentina, y qué significó esa participación en términos de adecuación y creación de normativas, la implementación de modelos de organización, de sistemas, estándares, y también cómo impactó eso en la formación de recursos humanos. Entonces, a partir de esto, el objetivo general de investigación es analizar de forma histórica el desarrollo de las políticas destinadas a la gestión de la información en vinculación con las políticas científicas y tecnológicas llevadas a cabo en cada uno de los periodos. Para cumplimentar con este objetivo general, me planteo una serie de objetivos específicos. Entre ellos, describir y periodizar las acciones de recolección y sistematización de información científica y el desarrollo de políticas públicas vinculadas a esto, identificar cuáles fueron las instituciones y cuáles fueron los actores claves que participaron en el diseño de estas políticas, analizar qué concepciones se manejaban en cada uno de estos momentos sobre la ciencia, sobre el sistema público de investigación, sobre la relación entre ciencia y sociedad. También estudiar el rol de organismos multilaterales, internacionales, y la influencia de los modelos difundidos por estas organizaciones en la formulación de las iniciativas locales, y también analizar cuál fue la participación en las redes de colaboración internacional para la compilación de información científica en estas variables, digamos, que mencionaba anteriormente, ¿no? Incorporación de estándares, normativas, formación de recursos humanos. Bueno, la metodología para abordar esta investigación, que es de tipo histórico, se va a basar fundamentalmente en el análisis documental, ¿no? Además de la revisión de bibliografía generada sobre el tema, especializada, también voy a recurrir a la recopilación y el análisis de fuentes documentales de tipo archivístico, y también las publicaciones oficiales de algunos organismos que yo identifique de interés para la temática, ¿no? Algunos de ellos que ya identifiqué, digamos, que van a ser instituciones claves para mi trabajo, van a ser, por ejemplo, el CAICIT, el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, que es el organismo especializado dentro del CONICET, especializado en información. Además, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus antecesoras, secretarías de Ciencia y Técnica o Tecnología,
estas denominaciones y también sus funciones van a variar a lo largo de los años que voy a relevar. En este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología va a ser clave a la hora de analizar el tema de las políticas públicas, digamos, en el último periodo que voy a analizar. Y también otras instituciones que han tenido un rol muy preponderante o han gravitado en la discusión o han participado, obviamente a través de miembros de esas instituciones, de las discusiones o los proyectos. Como por ejemplo, los institutos vinculados con la UBA. El Instituto Bibliotecológico, en su momento, que es el actual CIPI, también el INIBI, va a ser una institución clave que me va a interesar. Luego también voy a tomar casos de organismos descentralizados de investigación para estudiar qué sucedía en el contexto de una comunidad institucional o especializada. Los organismos descentralizados de investigación son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ver un poco qué sucedía, digamos, en estos organismos que generan mucha investigación, qué sistemas generaban, cómo participaban de la discusión en materia de políticas a nivel nacional. Y este trabajo de análisis documental también va a estar complementado con entrevistas semiestructuradas a actores relevantes, que pueden ser funcionarios, bibliotecarios o científicos que hayan participado en la planificación, la creación y el funcionamiento de organismos, políticas, redes, sistemas de información científica. También me va a servir entrevistar a personas que hayan analizado o estudiado estos temas, que sean especialistas. El tema de entrevistas semiestructuradas, digamos, la parte de semiestructuradas es porque me interesa trabajar, digamos, a partir de un guión de preguntas, luego a partir de lo que los entrevistados vayan aportando, digamos, no cerrarme a ciertas preguntas, sino que ir preguntando de acuerdo a de acuerdo a la conversación con los entrevistados. Bueno, y para el proyecto de investigación original, yo ya ensayé, digamos, una periodización, digamos, dividir, o sea, la periodización consiste en dividir ese recorte temporal a través de distintas categorías o conceptos. Para hacer esto, yo tomé, y porque me interesaba, digamos, hacer esa vinculación entre políticas de información científica y políticas científicas, tomé una periodización ya realizada por una investigadora brasilera, Lea Velo, especializada en políticas de ciencia y tecnología en Argentina. Digo, en América Latina, perdón. Ella, el primer paradigma, ella, digamos, divide los periodos que analiza y identifica paradigmas vinculados con las concepciones de ciencia de ese momento y qué características tomaban las políticas científicas llevadas adelante en América Latina en función de esa concepción dominante en ese periodo. Bueno, el primer paradigma que identifica Velo es el de la ciencia como motor. Este paradigma está vinculado con una mirada lineal acerca de cómo la investigación básica impactaba o derivaba en conocimiento aplicado, y esto tenía un impacto beneficioso o se redundaba en aplicaciones en el sistema productivo. Entonces, con esta mirada, los estados lo que tenían que hacer era, o sea, las políticas científicas que debían tomar era invertir en la investigación básica, garantizar la infraestructura para que los investigadores realicen sus tareas y proveer de recursos humanos. Que luego, digamos, la cadena, digamos, la cadena del conocimiento iba a impactar en beneficio para la nación.
En materia de información científica, digamos, lo que yo veo en ese periodo es que se inicia, digamos, en el 45, que digamos, coincide con la creación de la UNESCO, es que hay muchas recomendaciones para crear centros nacionales de bibliografía o de documentación científica que, digamos, compilen todo el material bibliográfico necesario para las investigaciones de los investigadores, ¿no? de ese sistema de investigación que se estaba formando. Por ejemplo, en Argentina, el segundo plan quinquenal del 53 va a proponer la creación de un sistema de documentación científica, se lo va a encargar a Ernesto Diez, que por entonces era director del Instituto Bibliotecológico de la UBA, y finalmente va a quedar trunco por el golpe del 55. Pero a partir de la creación del CONICET en el 58, digamos, esa idea se va a reflotar, digamos, porque se va a crear el CONICET con una división de biblioteca y documentación científica, que en el 64 se va a transformar en el Centro de Documentación Científica y va a tener muchas funciones de coordinación a nivel nacional, de coordinación en acciones para la compilación de bibliografía, y también va a tener ese centro va a tener mucha proyección internacional, ¿no? A través de actores que están vinculados a ese centro, bueno, van a participar en distintas iniciativas internacionales que estaban en esa época. El segundo paradigma que plantea Velo lo ubica en las décadas del 60 y del 70, y se denomina la ciencia como solución y causa de problemas. Entonces, lo que sucede ahí es que la mirada de la ciencia como neutral y como una actividad que redundaba siempre en beneficios para la sociedad va a estar cuestionada un poco por la participación o el rol de los avances científicos en la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, y también porque se percibe, digamos, bueno, contaminación, digamos, los problemas que se van percibiendo con el desarrollo científico. Y entonces los organismos de ciencia o de políticas científicas lo que empiezan a recomendar es, bueno, como encauzar la actividad científica a objetivos considerados como relevantes para la sociedad. Para esto recomiendan realizar diagnósticos y digamos, generar también articulación con otros sectores de la sociedad, como por ejemplo el mercado. También, digamos, a nivel discursivo se habla mucho de sistemas, de la creación de un sistema nacional de ciencia y tecnología, y también un sistema nacional de información. En el 71, la UNESCO lanza el proyecto UNICIT, que se propone crear un sistema mundial de información científica, para lo cual, digamos, en una forma de red, para lo cual los distintos países participantes tenían que crear a su vez sus sistemas nacionales de información. Para esto, la UNESCO generó, digamos, o convocó a conferencias, grupos de trabajo en temas como la normalización, vocabularios controlados, para, digamos, generar las condiciones para un sistema que de alguna manera se diferenciaba de las recomendaciones anteriores, en que funcionaba de forma descentralizada, ¿no? En forma de red. No había una unificación, digamos, en torno a un centro, sino que funcionaba a través de distintos sistemas. En Argentina participó muy activamente de este proyecto, a través del CAICIT, con la figura de Ricardo Diez, pero también, digamos, a lo largo de las siguientes décadas hubo muchos intentos, digamos, muchos proyectos, muchas instancias de discusión de cómo crear este sistema nacional de información. Algunos
Algunas de estas iniciativas tenían que ver con crear un sistema nacional de información de todo tipo de información y otros específicamente vinculados a la información científica. Luego, Velo identifica un tercer paradigma, que es el de la ciencia como fuente de oportunidad estratégica, que va a localizar, digamos, va a ubicar la década del 80 y la década del 90, que este paradigma va a estar atravesado por el cambio tecnológico y la necesidad de incorporar ese cambio tecnológico a el sistema productivo. Las palabras claves de este paradigma van a ser innovación y competitividad, ¿no? Y las políticas y la inversión en ciencia y tecnología tenían que estar destinadas a generar estos dos factores claves para el desarrollo nacional. Coinciden, digamos, estos años con la incorporación, o bueno, es más o menos, coinciden con la incorporación de las computadoras en Argentina a la administración pública y también la automatización de catálogos, la incorporación de la tecnología en la provisión de servicios de información. Algunas instituciones, como el CAICIT, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el INTI, empiezan a ofrecer servicios de consulta de bases de datos remotas. Por eso, digamos, pero aún así en el 80 y el 90, en Argentina se siguen discutiendo la creación del Sistema Nacional de Información y para eso el establecimiento de políticas nacionales de información. Por eso en la parte del cuadro que tiene que ver con los modelos de políticas de gestión, yo unifico esos dos paradigmas que en Velo están diferenciados. Y por último, el último paradigma de Velo es el que comienza en el siglo XXI con la ciencia para el beneficio de las sociedades. En este paradigma, Velo encuentra una nueva concepción de la ciencia y la tecnología, ya que se incluyen, digamos, se admiten distintas formas de conocimiento, se valoriza como los conocimientos producidos por científicos y no científicos. En materia de política se empiezan a utilizar instrumentos que definen temas estratégicos para el nivel nacional, se empiezan a financiar proyectos que tengan un impacto social, y en materia de información, este periodo va a estar caracterizado por las políticas de acceso abierto y ciencia abierta. Estas políticas buscan, digamos, garantizar el acceso libre y gratuito a la producción científica financiada por fondos públicos, no solo como forma de democratizar el acceso al conocimiento, sino también para visibilizar la producción científica a nivel de países, digamos, considerados periféricos en el sistema de comunicación científica. En Argentina, digamos, hay muchas acciones, muchas medidas, muchas políticas vinculadas al acceso abierto que van a ser coronadas, digamos, por la Ley Nacional de Repositorios Digitales en el 2013, y también va a haber muchas iniciativas alrededor del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también de CONICET en vinculación con el tema de los datos abiertos de investigación, ¿no? En el ámbito del Ministerio, la creación de los sistemas nacionales de datos, y CONICET, bueno, con el plan de gestión de datos. Obviamente esta periodización es, como ahí yo pongo provisorio por todas partes, porque esta investigación recién arranca, y obviamente a medida que vaya encontrando más elementos y reconstruyendo estas políticas que me interesa conocer, voy a encontrar que pueden ser, que esta periodización puede ser distinta, ¿no? Por ahora es un esfuerzo de sistematizar y de tener como un panorama amplio de qué pasaba en cada uno de los momentos históricos.
Pero bueno, además de la vinculación entre políticas de información y políticas científicas, también es necesario como considerar un montón de dimensiones que van a atravesar el periodo que yo me propongo analizar, porque van a tener un fuerte impacto en la producción de conocimiento y también en todas las acciones, ¿no?, o actividades vinculadas a la información. El primer factor es el desarrollo tecnológico, especialmente el impacto que va a tener la tecnología, las tecnologías digitales a partir de los años 70 y los fuertes cambios que produjo su incorporación a las actividades vinculadas a la creación, el almacenamiento, el intercambio y la difusión de la información científica en particular. Y vinculada con esta dimensión, con el desarrollo de las tecnologías digitales, también va a estar el creciente valor económico que va a adquirir la información en las sociedades, que generó que haya muchas industrias y servicios vinculados a la información científica. Entre ellos, el surgimiento o el crecimiento de grandes editoriales científicas y los procesos de concentración que van a mostrar a lo largo de estos años, que van a tener un impacto muy fuerte en las políticas las políticas científicas, porque, digamos, van a concentrar también los indicadores, o la producción de indicadores a través de la indexación, y la generación de indicadores de citación como el factor de impacto, que van a tener un rol preponderante en la evaluación de la producción científica y también el otorgamiento de becas, de cargos, proyectos. Y también en cuestión, en relación al valor económico de la información, también se va a ver en el periodo que analizo la expansión de las leyes de propiedad intelectual, que va a impactar de forma muy, muy significativa en el acceso y circulación de conocimiento. Y por último, el tema, otro de los factores que ya nombré, digamos, a lo largo de mi exposición, va a ser el tema de la cooperación internacional. Esto porque, digamos, la ciencia es una actividad completamente internacionalizada y la información también. La Argentina participó y participa de en distintos ámbitos de discusión internacional en materia de información. Los desarrollos locales o las iniciativas tuvieron mucha vinculación con esa dimensión internacional, digamos, tomaron muchos modelos que estaban sucediendo en otros países, y también, digamos, la Argentina tuvo figuras con una proyección internacional muy importante. Entonces la dimensión de la cooperación internacional, la generación de estándares, de discusiones, de modelos, digamos, va a ser un factor muy, muy relevante a tener en cuenta. Que también, o sea, es como un punto de tensión, digamos, entre lo local y lo internacional, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina digamos, tiene un sistema científico muy desarrollado, pero sigue siendo un país periférico en materia de producción científica. Bueno, y para cerrar mi presentación, quería comentarles un poco una disyuntiva que tengo acerca de cómo continuar mi investigación o cómo abordar el trabajo. Hasta ahora yo les hablé de políticas llevadas a nivel nacional, ¿no? De localizar organismos que hayan generado instrucciones, políticas que buscaban coordinar la información científica de forma centralizada o de manera descentralizada, pero con una proyección nacional que incluya a todos los organismos de ciencia y técnica del país. Pero a lo largo de este año de trabajo me encontré con que otra forma de trabajar este tema de las políticas públicas de información científica era como enfocarme en los organismos descentralizados de investigación. Lo que les nombré, el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica,
el INTI, y por ejemplo uno que trabajé en un seminario específico es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Este tipo de institutos descentralizados, digamos, trabajan en paralelo al CONICET, pero digamos, también producen investigación científica, generan sistemas de información, también participan en iniciativas internacionales. Estos que nombré, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica participa desde la década del 70 en el Sistema Internacional de Documentación Nuclear de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es un organismo de las Naciones Unidas. Y de la misma manera, el INIDEP, este Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, con su participación en el Sistema de Información en Ciencias Acuáticas y Pesqueras. Y también, bueno, en una publicación que se denomina ASPA, lo publican desde hace 50 años, ¿no? Y son iniciativas o parten de una comunidad especializada, digamos, una comunidad institucional, y lo interesante sería ver, bueno, qué vínculo tienen con estas políticas a nivel nacional, si lo tienen, si no, si van por otro carril, pero este enfoque sería muy interesante también porque me permitiría ver cómo impactan estas políticas en comunidades concretas de científicos. Así que, digamos, con esta exposición de mi duda en este momento, cierro la presentación. Les quiero agradecer por haber asistido y haberme escuchado, y quedo abierta a preguntas, también a opiniones sobre cómo planteo mi trabajo, también a datos que me puedan dar. Yo creo que varios de los asistentes van a ser sujeto de entrevistas por su participación en alguna de estas iniciativas que nombré, así que, bueno, desde ya quedo agradecida por su participación. Bueno, muchas gracias, Camila. Buenas tardes a todos y a todas. Y ahora, si les parece, pasamos a preguntas que quieran hacerle a la expositora. Recuerden que pueden dejarnos preguntas en el chat, tanto de Zoom como de YouTube. Y bueno, lo que quieran preguntan y le trasladamos las preguntas a la expositora del día de hoy. Arrancamos con Leonardo Silver. Te pregunta, Camila, a la hora de elaborar el proyecto de investigación, ¿cuál sentís que fueron los factores más complejos con los que te topaste, con los que te enfrentaste? Bien, bueno, creo que lo más complejo es hacer el recorte, porque cuando uno empieza a leer sobre un tema que le interesa, y en mi caso, digamos, como mi interés surgió a partir de mi desarrollo profesional, y también lo fui, digamos, armando con lecturas en distintas instancias de formación, pero me parece que cuando uno empieza a meterse y ve que hay un universo mucho más amplio del que uno pensaba, y hay que controlar la curiosidad. Y hacer esta presentación un poco también me ayudó a decir, bueno, yo voy a investigar esto, y no voy a investigar todo esto que también me interesa, pero no me entra, o me voy por las ramas, o es inabarcable. Lo voy a dejar para un futuro. Yo creo que eso es lo más complejo. Y además, como vos decís, también yo estoy dialogando con otro campo de investigación. O sea, yo hago un trabajo, digamos, que surge de mi formación en bibliotecología, pero me estoy insertando en un campo que tiene un montón de discusiones en las que, digamos, voy a tomar, digamos, marcos teóricos, herramientas,
Pero bueno, digamos, hacer ese diálogo también es complejo, muchas veces. Bueno, te sumo dos preguntas en una. Te hago una pregunta yo y la sumo con algo que preguntaba Leo también. ¿Por qué decidiste, qué te motivó a hacer el doctorado a través de una beca? Y Leo pregunta, y por eso ato mi pregunta a lo que Leo pregunta, si sentiste que proviniendo de una carrera como bibliotecología, había menos posibilidades de acceso a una beca frente a otras disciplinas. Entonces serían dos preguntas en una, ¿no? ¿Por qué el camino del doctorado a través de la beca? Y si sentiste que la carrera de alguna manera jugó o podía jugar en contra, ¿no? Bien, en primer lugar, la decisión de postularme a la beca fue porque yo tenía ganas de hacer el doctorado, tenía ganas de hacer investigación y me resultaba muy difícil compaginar, digamos, con el desempeño profesional, o sea, y además hacer un doctorado, digamos, por cuestiones de tiempo. Digamos, hay un montón de gente, digamos, un montón de colegas que logran como compaginar, digamos, su desempeño profesional y tareas de investigación. A mí me parece completamente admirable eso. En mi caso tenía ganas como de dedicarme de lleno a la investigación y creo que era la mejor, digamos, el mejor de los mundos es tener poder dedicarte exclusivamente a realizar los estudios, ¿no? Que con una beca te pueden ocupar 5 años, tal vez haciéndolo en paralelo a otras actividades te pueden llevar más tiempo. Digamos, en este momento yo tenía la posibilidad de elegir, digamos, y me aventuré a hacerlo, y bueno, principalmente es por una cuestión de tiempo, digamos, que accedí, digamos, que decidí postularme a la beca. Sobre las dificultades viniendo de bibliotecología, creo que la mayor dificultad es, digamos, ciertos requisitos a la hora de la dirección, sobre todo. Cuando uno se postula a la beca, digamos, lo que se evalúa es, o sea, tengo un machete acá con la grilla, porque me parece como importante que se conozca esto a la hora de plantearse, presentarse una beca. Se evalúa el promedio de la carrera, los antecedentes del becario, del postulante, el director y el codirector. Eso vale 20 puntos, ¿no? El promedio, por ejemplo, vale 35 sobre 100, ¿no? 35 puntos el promedio. ¿No? Que hay que tener un buen promedio. Los antecedentes son 10, que en antecedentes se cuentan publicaciones, participación en congresos, estudios previos. Después, la cuestión de la dirección vale 20, que entonces en CONICET por ahí se valora a quienes ya pertenecen a CONICET, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos, me contacté primero que los directores tienen que tener un doctorado y se valora positivamente que ya pertenezcan a CONICET o estén categorizados en el programa de incentivos. Entonces, lo más difícil, digamos, desde la bibliotecología es encontrar directores que quieran trabajar estos temas y que cumplan con esos requisitos, ¿no? Que tengan esos títulos. Después, el plan de trabajo, digamos, el proyecto de tesis vale 30 solamente. Digamos, de 100 puntos solamente es 30. Entonces, digamos, ese universo de puntajes antecedentes es algo que hay que considerar a la hora de presentarse una beca. Pero después, digamos, creo que los bibliotecarios, o sea, los licenciados en bibliotecología, digamos, tenemos condiciones para presentarnos a estas becas, digamos, y hay que animarse. Perfecto. Lo otro son dimensiones prácticas a tener en cuenta, digamos, a la hora de plantear la estrategia para presentarse a la beca.
¿Cuál sería, más allá de qué hay que hacer para presentarse a esa convocatoria, más allá de esta cuestión formal que vos describías, cuál sería la preparación o el cursus honorum para poder encaminarse a obtener una beca? Bueno, la convocatoria para becas de CONICET está abierta, digamos, se abre anualmente, es en julio, agosto. Hay el sistema, el SIGEVA, el sistema de gestión y evaluación, digamos, es como una especie de currículum que uno tiene que llenar, digamos, y a través de ese sistema se hace la presentación. Digamos, el primer paso para hacerlo es contactarse con las personas que vos querés que te dirijan. En mi caso, yo hice la especialización en gestión de la información científica y tecnológica de La Plata, y ahí conocí a Adriana Feld, y que ella, bueno, dio un seminario vinculado a los temas que ella investiga. Entonces, bueno, me interesaron muchísimo, y yo cuando tenía ganas de presentarme a la beca, me contacté con ella diciéndole cuál era mi tema de investigación, y ella, digamos, se copó en dirigirme y me incluyó, digamos, en el equipo que también coordinan con Pablo Kramer. Ese sería como el primer paso, conseguir a tus directores, que además son las personas con las que vos vas a trabajar, digamos, son los maestros, los que te van a guiar en el trabajo de investigación también. El segundo es hacer el SIGEVA, hacerte el usuario en el SIGEVA, llenar el currículum, que ahí en la presentación, además del plan de trabajo, obviamente que eso es como lo más importante, también vas a tener que subir el analítico y el promedio, y creo que ningún elemento más. Pero bueno, digamos, el analítico y el promedio se va a puntuar digamos, va a tener un rol también muy, muy importante en la puntuación. Creo que, y bueno, y después el tema del plan de trabajo, digamos, también incluye, bueno, es la propuesta que uno tiene, que es importante conocer que son solo 5 páginas, que uno puede decir, ay, bueno, son 5 páginas, qué bueno, es re cortito, pero en realidad es re difícil generar un producto consistente en tan poco espacio, digamos, porque uno tiene que introducir el problema, poner cuáles van a ser los objetivos, cómo va a ser la metodología, qué antecedentes, hasta la bibliografía tenés que incluir en esas 5 páginas. Entonces, bueno, parece sencillo, pero yo creo que cuanto menos espacio tenés, más difícil es hacer algo consistente. Acá en el chat de YouTube me pregunta Gabriela Col, y está atado a lo que venías describiendo, si hay algún límite de edad en lo que es la preparación para la convocatoria, ¿no? Bueno, hasta hace algunos años había límite de edad en las presentaciones a becas y también el ingreso a carrera. Ahora, a partir de unos años, ya no hay límite de edad. Eso es como muy, muy bueno. También lo que sucede es que se ha hecho cada vez más competitivo el ingreso. Digamos, porque bueno, cuanto más grande sos, digamos, más cosas has hecho, has tenido más posibilidades de hacer cosas y de ganar antecedentes. Entonces, digamos, el orden de mérito, digamos, de las becas, digamos, los puntos es como muy sutil, digamos. La mayoría, tipo, tienen más de 90 puntos y se dirimen por milésimas. Pero bueno, no hay límite de edad. Bueno, tenemos preguntas en el chat de YouTube. Son varias. Te voy haciendo a una para no marear. María Cecilia Corda nos pregunta en qué etapa te encontrás de la investigación y cómo haces la selección de referentes al momento de efectuar las entrevistas. Bien, bueno, yo estoy en una etapa muy, muy inicial. Mi beca comenzó el año pasado, en 2021, y estuve haciendo algunos seminarios que, digamos, tenían vinculación, pero no tan directa, y comencé a explorar, digamos, el universo
de forma virtual, porque hasta el año pasado, digo, bueno, este año se está normalizando un poco más la situación de la atención al público de bibliotecas, archivos y centros de documentación, pero todavía no he podido abocarme de lleno a esta tarea, que es como lo más sustancial, digamos, que voy a hacer, que me propongo. Entonces, algunos, digamos, los actores relevantes que yo voy a identificar como susceptibles de ser entrevistados, por un lado van a ser personas que, digamos, hayan participado en esas políticas, o, digamos, en esos programas o redes que yo encuentre interesantes para alguno de los periodos. Digamos, tengo un listado, pero es como muy artesanal. Hasta ahora solamente hice una entrevista, porque también, digamos, tengo que hacer ese trabajo de reconstrucción y tener como mucho más datos concretos a la hora de hacer la entrevista. Digamos, las entrevistas me van a servir, por un lado, como me pueden dar datos, porque tal vez de muchas iniciativas o de muchas discusiones no haya documentos, entonces, digamos, me va a servir el testimonio, pero por ahora siento que antes de abocarme de lleno a hacer entrevistas, necesito tener un poco de esa reconstrucción hecha para también poder contrastar, digamos, lo que se publicó con lo que, digamos, los protagonistas de alguna de esas políticas o hechos que yo considere relevantes para analizar, digo, tengan las memorias de esas, digamos, contrastar, digamos, lo que esté expresado con los documentos con lo que hayan, digamos, lo que recuerden los protagonistas. Bueno, hay una segunda pregunta de María Cecilia Corda que nos dice: ¿qué cuestiones éticas tuvo en cuenta o tuviste en cuenta a la hora de plantear la metodología de estudio? No tuve esos, o sea, no lo consideré. Creo que las cuestiones éticas tienen más que ver con cuando están involucrados sujetos, ¿no? Una cuestión más experimental. En mi caso, como es una reconstrucción histórica y me baso en documentos oficiales, no lo tuve en consideración. Obviamente, por ejemplo, las entrevistas son grabadas con acuerdo del entrevistado. Si en algún momento llego a utilizar fragmentos de esas entrevistas, voy a solicitarle el permiso para reproducir en algún trabajo que realice o en mi tesis ese fragmento, ver si la persona está de acuerdo con cómo yo transcribí esa entrevista, pero mi trabajo no tiene, no aborda, digamos, cuestiones sensibles. Perfecto. Acá Leonardo Silver nos hace primero un comentario y después una pregunta. El comentario que nos hace Leo es acerca de la automatización. Dice que en 1967-1970 fue muy importante el Instituto Bibliotecológico con el grupo de mecanización computarizada. Y dice, nos cuenta que en el archivo institucional del INIDI hay documentación sobre el tema, y en el archivo del instituto hay una carpeta que se denomina Centro Nacional de Información y Documentación, estado de factibilidad. Bueno, nos da ese dato que me Gracias, Leonardo. parece muy atinado. Muy bien. Y una pregunta que hace Leonardo es si tenés alguna opinión o mirada particular sobre acerca de cómo la apuesta por la ciencia desde 1945 en el país afectó al rol del profesional de la información en el país. Bueno, no tengo una opinión
formada hasta ahora. O sea, creo que un poco mi trabajo tiene que ver con esa inquietud. Digamos, yo nunca hice un trabajo histórico antes, pero creo que surgió por esa inquietud de ver, bueno, cuál era, o sea, de sentir un poco como profesional, preguntarme, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos los bibliotecarios para el Estado Nacional, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que nos ha dado? Y comprender un poco, digamos, bueno, por qué, de dónde, cómo se generó la infraestructura actual, el rol actual, o tal vez yo comencé me interesé por estos temas, digamos, por este tema muy como, sintiendo como la carencia de fondos, de presupuesto, de reconocimiento, y a lo largo de estos pocos meses de investigación me he encontrado con que, bueno, hay un montón de iniciativas, que muchas tienen que ver con iniciativas de profesionales individuales que han motorizado acciones como súper relevantes para la información científica. Entonces, todavía no tengo una opinión sobre cuál es esa relevancia. Digamos, es lo que quiero reconstruir, digamos, con datos, no con pareceres. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Luis Avilán, buenas tardes, nos dice. Buenas tardes, Luis. Y pregunta si se pueden acreditar las horas de los seminarios de la especialización en el doctorado. Bueno, eso va a depender de cada doctorado. En mi caso, en el de UNCI, yo voy a pasar unos seminarios de una maestría que hice como seminarios optativos. Pero eso va a depender de cada doctorado. Creo que el doctorado de Filo tiene tiene una rúbrica de créditos en el que seguramente, digamos, para los interesados en hacer el doctorado en Filo, les pueden llegar a tomar seminarios hechos en otras universidades. Acá en el chat de Zoom también pregunta Mercedes Couselo si vas a estudiar a Hussein en especial en tu investigación. Sí, bueno, la imagen que ilustra esta charla es una imagen de un almuerzo entre Josefa Sabor, Hussein y otro ingeniero que ahora no recuerdo el nombre. Pero sí, o sea, Hussein es como uno de los científicos digamos, fue el primer presidente de CONICET, y fue un rol, tuvo un rol muy importante en la creación de esa división, en el apoyo a las tareas de compilación. Digamos, tenía como una visión acerca de las tareas alrededor de la información científica como muy importantes. Digamos, y ese es como, bueno, es una figura que apoyó esas acciones alrededor de la información científica. Bueno, y la última pregunta en el chat de YouTube nos pregunta Silvia Sleiman si está planteada como pregunta de investigación de la beca el lugar de los bibliotecarios en la formulación y gestión de las políticas que analizan. No está planteado. Creo que está buena esa pregunta, gracias Silvia, porque sobre todo en el caso de las políticas de acceso abierto me parece que es muy clave. En eso se ve, digamos, la importancia de los bibliotecarios como motorizadores de esas políticas.
que bueno, en varias charlas que ya ocurrieron en el IBI hubo muchas de esas protagonistas, sobre todo ¿no? desde los repositorios institucionales. Creo que ahí sí fueron actores claves que motorizaron esas políticas e impactaron digamos, en los funcionarios o los actores científicos. También, entonces, me va a interesar analizar, bueno, cómo fue ese vínculo con las políticas de los años anteriores, de los cuales no tenemos tanta información, o por lo menos yo no tengo tanta información en este momento. Bueno, concluyeron las preguntas, así que bueno, ahora cerramos la charla dándole el pase a la directora del instituto, Elsa Barber, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Camila, en primer lugar, felicitaciones. Felicitaciones por haber obtenido esta beca doctoral de CONICET. Yo creo no equivocarme, son muchos años ya, por ahí me equivoco, pero creo que si no sos la primera, por ahí andás de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, egresada, graduada en la UBA, en la facultad, que obtiene una beca doctoral del CONICET. De modo que felicitaciones en primer lugar. Ya te lo había dicho en privado, pero ahora lo hago público. Y por otro lugar, y por otro lado, no lugar, por otro lado, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta charla inaugural del ciclo 2021, contándonos tu experiencia, que está, como bien dijiste, en sus comienzos, y decirte que lo importante que eso es para quienes te puedan estar escuchando en este momento o te escuchen luego, para tratar de incentivar a otros graduados para que se presenten a becas doctorales o para que hagan el doctorado, para que sigan la carrera académica. Además decirte que, bueno, el tema es súper interesante y será de gran importancia para nuestra disciplina, no me cabe la menor duda. Seguramente a medida que avances nos irás deleitando con tus hallazgos en diferentes exposiciones, charlas, comunicaciones, escritos, donde te podremos seguir, pero a lo mejor esta ha sido la inaugural. El periodo que abarca es extenso, pero riquísimo, riquísimo. Realmente desde la creación del CONICET hasta el año 2020 estás tomando aspectos más que interesantes y creo que llegarás a resultados muy buenos. De modo que adelante, felicitaciones. Y yo también creo que, sinceramente, para investigar hay que dedicarle tiempo. Sin tiempo es imposible concentrarse específicamente en aquello en lo que uno quiere realmente investigar. Creo también que para vos ha sido una experiencia muy interesante el hecho de cursar una maestría en una universidad como la Universidad de Salamanca, además la hiciste allá, no es que la hiciste online, entonces viviste también el ambiente de una universidad como la de Salamanca, que es una universidad realmente donde la investigación ocupa un lugar muy importante y es una ciudad prácticamente universitaria, donde uno se quedaría a vivir realmente y a dedicarse a la investigación. Pero bueno, hay gente que tiene esa experiencia y luego no la transfiere en su país cuando llegan y continúan sus estudios en el país. De modo que, nuevamente, felicitaciones.
Queremos agradecer entonces a todos los asistentes, a quienes nos han estado escuchando en vivo, y a quienes seguramente en otro momento nos verán o nos escucharán. También las preguntas fueron sumamente interesantes y los aportes que han realizado. Ustedes saben que siempre para nosotros son muy importantes, tanto las preguntas como los aportes, de modo que un espacio grato en estos encuentros es la parte de preguntas y aportes, además de lo que nos ha dicho el expositor. A nuestro moderador Sergio por acompañarnos, a Rocío Diego del Paco Urondo, y por supuesto al apoyo de todo el equipo del INIVI, y ustedes saben que siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, que sin todas estas patitas que son el Paco Urondo, el INIVI, el expositor y el moderador, estas charlas no se podrían realizar y no podríamos estar compartiendo estos ratos tan agradables. Muchísimas gracias a todos. Finalmente, los voy a invitar a participar en la próxima charla el día jueves 5 de mayo a las 17 horas, cuyo título es Acciones bibliotecológicas contra la desigualdad. Estará a cargo de Carlos Gustavo Simón y su equipo de investigación de la Universidad Nacional de Misiones, más conocido como Gustavo Simón, porque por ahí piensan que es otro, pero tuvimos que decir el nombre oficial, Carlos Gustavo, pero es Gustavo. Muchísimas gracias a todos y hasta el jueves 5 de mayo a las 17 horas. No se olviden, el 5 de mayo los esperamos. Que pasen una buena tarde y terminen muy bien el día. Hasta el 5 de mayo. Gracias.